Hay un condado en Middle Tennessee donde, durante casi una década a mediados del siglo XIX, los terratenientes blancos se negaban a dormir con las ventanas abiertas. Contrataron hombres extra para patrullar sus propiedades por la noche. Dejaron de beber agua sacada de ciertos pozos, y cuando su ganado empezó a morir de formas lentas y extrañas, primero los animales cerca de los pastos del este, luego los que estaban más cerca de la casa, no se lo dijeron a nadie fuera de los límites del condado, porque la explicación a la que habían llegado era una que ningún hombre de posición quería repetir en voz alta. La fuente de su miedo, creían, era una mujer que no sabía leer ni escribir, que no poseía nada, que no tenía otro nombre legal que el que su esclavizador le había impuesto, y que llevaba casi 2 años muerta cuando el terror alcanzó su punto más alto. Su nombre, tal como quedó registrado en un único libro de cuentas de la Hacienda, descubierto en un archivo de Nashville, en 1931, era Celia, y en el otoño de 1849, después de una serie de hechos que comenzaron con una sequía y terminaron con el hallazgo de 31 frascos de barro enterrados bajo las tablas del suelo de una cabaña en la plantación Harlan Puit, la gente del condado de Rutherford llegó a creer que Celia les había hecho algo que no podían nombrar, que no podían deshacer, y que no podían probar. Lo que habían encontrado dentro de esos frascos cambió la manera en que toda la comunidad entendía los años anteriores, y lo que nunca encontraron, lo que nunca fue recuperado, nunca explicado, nunca del todo aclarado, fue lo que los mantuvo asustados mucho tiempo después de que los frascos fueron destruidos y la cabaña quedó reducida a cenizas. Y antes de continuar con la historia de Celia y los 31 frascos del condado de Rutherford, si nunca has oído este relato, si nadie en tu familia habló jamás de esto, quiero pedirte que te suscribas a este canal ahora mismo, porque lo que viene es el tipo de historia que fue enterrada a propósito. Deja un comentario abajo y dime desde qué estado estás escuchando. Empecemos. Middle Tennessee, en 1849, era una tierra de prosperidad calculada y violencia sistémica profunda. Las grandes plantaciones de algodón y tabaco, que habían hecho ricas a familias blancas en las 2 décadas anteriores, empezaban a resentirse bajo el peso del agotamiento del suelo y de los cambios del mercado. Pero la institución que las sostenía, la esclavitud, seguía intacta, protegida por la ley y mantenida por la fuerza social con una brutalidad que el registro escrito solo alcanza a captar en parte. El condado de Rutherford estaba a unas 30 millas al sureste de Nashville, cruzado por el río Stones y marcado por colinas de piedra caliza, ondulantes bajo un calor de verano húmedo y sofocante. No era el condado esclavista más grande del estado, pero sí uno de los más controlados. La clase blanca terrateniente de la región había desarrollado, a lo largo de 2 generaciones, una cultura de vigilancia y castigo colectivo que mantenía a la población esclavizada en un estado de represión casi constante. Los vecinos denunciaban a los vecinos, los capataces compartían información entre plantaciones, y cualquier acto de desafío, real o imaginado, era castigado con consecuencias diseñadas no solo para castigar a un individuo, sino para aterrorizar a toda una comunidad. La plantación Puit ocupaba unas 800 acres en el borde oriental del condado, junto a un arroyo que cada agosto se reducía a un hilo de agua. Harlan Puit tenía 53 años en 1849, un hombre que había heredado la tierra de su padre y la había ampliado de manera metódica a lo largo de su vida adulta. No era, según los estándares de su tiempo y su lugar, considerado un hombre cruel. La comunidad blanca del condado lo veía como firme pero justo, una frase que, en el Tennessee anterior a la guerra civil, significaba simplemente que no torturaba en público a las personas que tenía esclavizadas, que las alimentaba de forma suficiente durante los meses de cosecha y que prefería vender antes que azotar cuando consideraba necesaria la disciplina. Tenía, en el momento de los hechos en cuestión, a 61 personas esclavizadas en su propiedad. Entre ellas había una mujer a la que él llamaba
Celia, aunque el nombre que ella usaba entre las otras personas esclavizadas, el nombre que aparece reconstruido de forma fonética en varios relatos orales recogidos décadas más tarde, era algo más cercano a Sa, una variante con raíces en tradiciones de nombres de África Occidental. Llevaba al menos 18 años en la tierra de los Puit. El libro de cuentas de la hacienda la registra como sirvienta doméstica y mujer de hierbas, que era la forma breve de la época para referirse a alguien que cocinaba, limpiaba, cuidaba a los enfermos y tenía cierto conocimiento de medicina con plantas. Esa última habilidad no era algo secundario, era, de hecho, el centro de todo. El verano de 1849 llegó después de una primavera suave, pero inquieta. En todo Tennessee, los periódicos que circulaban entre la población blanca alfabetizada traían noticias de disturbios en lugares lejanos. Las revoluciones europeas de 1848 habían producido una oleada de inmigrantes políticos que llegaban a puertos estadounidenses, y la cuestión de la expansión de la esclavitud hacia los territorios adquiridos de México se estaba agudizando hasta convertirse en una confrontación que muchos en el sur reconocían como existencial. En el condado de Rutherford, esas tensiones lejanas todavía no se sentían de forma directa, pero existían como un ruido de fondo, como la sensación de que el mundo estaba cambiando de maneras que la economía de plantación no estaba hecha para absorber. Más cerca de casa, la población esclavizada del condado había experimentado, en los 5 años anteriores, un tipo concreto de deterioro dentro de las ya brutales condiciones de su existencia. La tierra de Middle Tennessee, cultivada de manera intensiva durante 2 generaciones sin rotación ni recuperación, estaba dando rendimientos cada vez menores. Eso significaba menos margen económico para los terratenientes, y eso se traducía directamente en menos comida, menos ropa y menos descanso para la gente obligada a trabajarla. La mortalidad infantil en los barracones de varias plantaciones del condado de Rutherford había aumentado de forma visible durante la década de 1840, un hecho que el médico del condado anotó en sus registros sin aparente alarma, atribuyéndolo a una constitución débil de raza, el lenguaje deshumanizador de una época que necesitaba negar la humanidad de aquellos a quienes se dedicaba a destruir. Celia había observado todo eso desde su posición particular. El papel de mujer de medicina le daba acceso a información que, de otro modo, estaba cuidadosamente compartimentada por el sistema de vigilancia. Sabía qué niños estaban empeorando y qué plantas podían ayudarlos. Sabía qué mujeres estaban embarazadas y qué embarazos serían difíciles. Sabía, como saben quienes pasan años observando a los enfermos, cómo cambia un cuerpo cuando está siendo dañado lentamente y si ese daño venía de una enfermedad o de otra cosa. Sabía, por encima de todo, cómo moverse por el mundo de la plantación sin ser vista de verdad, que era la habilidad de supervivencia esencial de cualquiera que existiera en esclavitud en una propiedad como la hacienda Puit. Había aprendido, durante 18 años, a ser la persona invisible más necesaria dentro de un sistema que dependía del trabajo invisible de muchos. Cocinaba para los enfermos, se sentaba junto a los moribundos, ponía paños calientes sobre frentes febriles en habitaciones oscuras, mientras la familia blanca de la que no se le permitía formar parte se movía por la casa sobre ella. Conocía el sonido de cada tabla del suelo, sabía qué habitaciones daban al este y recibían la luz de la mañana, cuáles seguían en sombra hasta el mediodía y cuáles nunca llegaban a calentarse del todo, ni siquiera en julio. Sabía lo que la casa guardaba. La medicina con plantas entre las comunidades esclavizadas del sur, anterior a la guerra civil, ocupaba un espacio cultural y práctico extraordinariamente complejo. Era, al mismo tiempo, indispensable y temida por los esclavistas blancos. Indispensable porque, en un mundo sin acceso confiable a médicos formados, una mujer esclavizada que supiera qué raíces bajaban la fiebre, qué cortezas frenaban el sangrado y qué hojas podían aliviar el dolor de un parto difícil, era un recurso material valioso. Temida porque ese mismo conocimiento que curaba también podía, en teoría, hacer daño, y porque los esclavizadores blancos entendían,
en algún nivel, que las personas a las que les habían quitado todas las demás formas de poder aún conservaban el conocimiento íntimo del mundo natural que habían producido siglos de trabajo agrícola forzado. Celia había sido la figura médica principal de la plantación Puit durante al menos una década. Ayudó a traer niños al mundo, tanto esclavizados como, en al menos 2 ocasiones documentadas, hijos de familias blancas del condado. Trató fiebres durante los brotes periódicos de tifo y disentería que recorrían la región. Era, por cualquier medida funcional, esencial para la salud continua de la población de la plantación. Murió a finales del invierno de 1847. El libro de cuentas lo registra en 3 palabras: Celia fallecida febrero, sin causa indicada, sin edad, sin ninguna anotación adicional. Los 31 frascos fueron encontrados en noviembre de 1849, casi 2 años después de su muerte, durante una renovación de la cabaña que había ocupado. Y para cuando Harlon Puit entendió lo que estaba viendo, lo que estaba sellado dentro de cada uno de esos recipientes de barro cocido cerrados con tanto cuidado, ya era demasiado tarde para contener lo que significaban. El otoño de 1849 había sido difícil en todo el condado de Rutherford. La sequía de verano había dañado gravemente la cosecha de maíz, y el tabaco que quedaba era de mala calidad. Varios de los trabajadores esclavizados de Puit habían muerto de lo que fue registrado como fiebre de verano entre junio y septiembre, una expresión que podía abarcar muchas enfermedades, desde malaria hasta tifus o simple agotamiento por calor agravado por la desnutrición. Sin Celia, la plantación había tenido dificultades para manejar las enfermedades en los barracones. Harlon Puit había mandado llamar 2 veces a un médico de Nashville, pero el doctor que acudió mostró poco interés en tratar a pacientes esclavizados y aún menos comprensión de las vulnerabilidades concretas de personas obligadas a trabajar en el campo durante un verano de Tennessee. Fue en ese contexto de pérdidas acumuladas, mala cosecha, enfermedad, muertes, la incertidumbre del invierno que se acercaba, cuando Puit decidió ampliar los barracones existentes para esclavos. Se construirían 2 nuevas cabañas y las estructuras viejas serían reparadas y parcialmente reconstruidas. La cabaña que Celia había ocupado durante la última década de su vida estaba destinada a una renovación importante. Un suelo nuevo, reemplazo de 2 paredes derrumbadas y un hogar más grande. Los trabajadores asignados a la renovación empezaron a levantar las viejas tablas del suelo un miércoles de principios de noviembre. Los tablones estaban podridos en varios puntos, después de haber absorbido durante años la humedad de la tierra arcillosa que había debajo. Lo que encontraron al levantar las tablas fue, al principio, nada extraordinario: tierra compactada, alguna raíz suelta, los restos de años de ocupación. Entonces, la herramienta de uno de los hombres golpeó algo más duro que la tierra. El primer frasco medía aproximadamente 8 pulgadas de alto, sellado con un tapón de sebo derretido que se había endurecido hasta formar una tapa cerosa sobre la boca del recipiente. No estaba exactamente escondido, simplemente había sido enterrado a una profundidad en la que las tablas del suelo, colocadas directamente sobre la tierra, lo ocultaban por completo. Cuando el trabajador que lo encontró lo levantó y lo sacudió con suavidad, algo se movió dentro. Un sonido seco, como semillas dentro de una calabaza. Lo llevó al capataz, un hombre llamado Caleb Denning, que había trabajado en la propiedad de los Puit durante 6 años y que llevaba en su manera de ser el cansancio particular de un hombre que entendía que su autoridad sobre otros descansaba sobre una base de violencia institucional y no sobre ningún respeto real. Denning miró el frasco durante un largo momento y luego le dijo al trabajador que siguiera cavando. Encontraron el resto a lo largo de las 3 horas siguientes, 31 frascos en total, colocados en lo que más tarde el propio Puit describiría, en una carta a su cuñado en Murfreesboro, como un patrón deliberado bajo toda la extensión del suelo, cada uno colocado a una distancia de aproximadamente 2 pies del siguiente, avanzando en líneas desde las 4 paredes hacia el centro. Los frascos variaban en tamaño, desde el más pequeño, que cabía en una sola palma, hasta el más grande,
que requería 2 manos para levantarlo. Todos estaban sellados con el mismo sebo endurecido. Todos contenían algo. Mandaron llamar a Puig desde la casa principal. Llegó y encontró a su capataz de pie fuera de la puerta de la cabaña, con una expresión que Puig describiría más tarde como alterado de una manera en que nunca antes había visto a Denning. Y Denning no era un hombre propenso a alterarse. Dentro de la cabaña, a los trabajadores que habían hecho el hallazgo, se les había ordenado apartarse. Los frascos habían sido alineados en fila junto al hueco donde había estado el suelo, bajo la pálida luz de noviembre. Puig abrió el primero con sus propias manos. Lo que había dentro variaba de un frasco a otro, y era precisamente esa variedad lo que hacía tan difícil procesar el hallazgo. Algunos frascos contenían material vegetal, raíces secas, semillas, fragmentos de corteza, manojos de hierbas atados con hilo. Algunos contenían huesos pequeños, que Puig supuso al principio que eran de animal, aunque el médico que los examinó después no pudo identificar la especie con certeza. Varios contenían tela doblada, piezas de ropa, retazos de tela de colores que sugerían que venían de prendas distintas, pertenecientes a personas distintas. Uno contenía un mechón de cabello oscuro y rizado, atado con una tira de cuero. Otro contenía lo que parecía ser una pequeña cantidad de sal mezclada con un polvo oscuro que olía débilmente a algo amargo y resinoso. Y varios, el detalle que se quedaría más profundamente clavado en la mente de Puig, contenían trozos de papel. Eso fue lo que lo detuvo por completo. Celia no sabía leer. Celia no sabía escribir. Toda persona blanca de la propiedad y del condado circundante sabía eso como un hecho, del mismo modo en que sabían las dimensiones de sus campos o los nombres de sus caballos. La alfabetización de las personas esclavizadas en Tennessee no era simplemente desalentada, era un delito enseñar a una persona esclavizada a leer o escribir. Y sin embargo, allí, dentro de los frascos enterrados bajo el suelo de su cabaña, había papeles, papeles doblados, papeles con marcas. Denning se inclinó para mirar. Las marcas no eran, diría más tarde, letras de ningún alfabeto que él reconociera. No eran números, no eran dibujos de objetos ni de personas, eran símbolos, o tal vez patrones, hechos en lo que parecía carbón o una tinta oscura, repetidos sobre la superficie del papel en una disposición que transmitía a los hombres que los miraban una sensación inconfundible de intención. Puig volvió a doblar el papel con cuidado, como si estuviera manipulando algo frágil. Miró la fila de frascos, miró a su capataz, le dijo a Denning que llevara los frascos al ahumadero, que los encerrara allí y que no dijera a nadie en los barracones lo que habían encontrado. Ya era demasiado tarde para eso. La comunidad esclavizada de la plantación Puig supo lo que eran los frascos antes de que Harlon Puig terminara de leer el segundo papel doblado. La noticia se movió por los barracones de la forma particular en que se mueve la información dentro de cualquier población mantenida bajo vigilancia constante, en susurros durante momentos de cercanía, en miradas a distancia, en el lenguaje cuidadoso de la indirecta que las personas esclavizadas en el sur, anterior a la guerra civil, habían convertido en un sofisticado sistema de comunicación que sus capataces subestimaban de forma constante, y las mismas condiciones que habían creado la necesidad del secreto también habían producido las habilidades para mantenerlo. Décadas de cercanía forzada, personas durmiendo en cabañas compartidas, trabajando en campos compartidos, comiendo de las mismas ollas, habían generado una cohesión social y una red de comunicación que operaba por completo por debajo del umbral de la conciencia blanca. Para la noche del día en que encontraron los frascos, cada adulto en los barracones sabía que el suelo de Celia había sido abierto y que las cosas enterradas debajo habían sido tomadas. Las reacciones, tal como fueron descritas más tarde en entrevistas realizadas en la década de 1890, a sobrevivientes ancianos de la esclavitud en Tennessee, para un proyecto de investigación de la Universidad Fisk, no fueron uniformes. Algunas personas sintieron miedo, no de los frascos ni de lo que había dentro, sino de lo que encontrarlos significaría para la comunidad. La historia les había enseñado que cuando los terratenientes blancos sentían miedo, imponían ese miedo sobre la gente que tenían alrededor, y esa imposición rara vez era suave. Algunos se sintieron satisfechos en silencio, de maneras que no se permitían expresar abiertamente. Algunos
En especial las mujeres mayores que habían conocido bien a Celia no dijeron nada en absoluto, lo que en ese contexto era su propia forma de comunicación. El silencio que significa, ya sabemos lo que es esto, y no vamos a explicárselo a nadie que usaría esa explicación contra nosotros. Lo que la comunidad blanca del condado de Rutherford llegó a creer sobre los frascos estuvo moldeado por la ignorancia, el miedo y la ansiedad específica de una clase esclavista que siempre había entendido, en algún nivel profundo, que las personas a las que oprimía no eran pasivas dentro de esa opresión. La palabra que empezó a circular, con cuidado, incluso entre personas que no querían parecer crédulas, pero que tampoco podían descartar del todo lo que sentían, fue conjure. Conjure, en el sur anterior a la guerra civil, era el nombre impreciso y a menudo temeroso que la población blanca daba a un conjunto complejo de tradiciones espirituales y prácticas africanas y afroamericanas que habían sobrevivido al Paso Medio y se habían adaptado a lo largo de generaciones de esclavitud. No era un sistema único, tomaba elementos de diversas tradiciones de África Occidental y Central, del conocimiento vegetal indígena de América, y de elementos del cristianismo absorbidos y transformados por la experiencia de la esclavitud. Pero sí era consistente en ciertas funciones. Operaba en el cruce entre medicina, psicología y creencia espiritual. Usaba objetos materiales como depósitos de intención y funcionaba a través de la relación entre lo que era enterrado, lo que era ocultado y lo que se pretendía que afectara al mundo de arriba. Lo que Celia había enterrado bajo su suelo era, en el vocabulario de esa tradición, una forma de protección, o quizá algo más activo. Los frascos no eran aleatorios. El patrón en el que habían sido colocados no era decorativo. Cada objeto del interior había sido elegido y puesto allí con un propósito específico, y el sistema en su conjunto estaba hecho para hacer algo: proteger a alguien, dañar a alguien, atar algo o liberarlo. La comunidad blanca del condado de Rutherford no conocía los detalles, no los necesitaba. El miedo que generaban los frascos funcionaba precisamente por lo que no podía saberse. Si Celia había enterrado esas cosas con intención, ¿cuál había sido esa intención? Y si había querido hacer daño, si aunque fuera una parte de los frascos, no estaba dirigida a la protección, sino a quienes la habían mantenido en esclavitud. Entonces, ¿qué se había logrado ya? Porque habían pasado cosas, cosas innegables, cosas que, vistas en retrospectiva, parecían concentrarse alrededor de los años de la presencia de Celia en la propiedad de los Puit, de una manera difícil de descartar. Y el genio particular de ese miedo, si es que genio no es una palabra demasiado fuerte, era que no podía deshacerse solo con racionalidad. Cada hecho individual tenía una explicación racional. Era el patrón lo que se resistía a la explicación. Y una vez que los frascos fueron encontrados, una vez que la existencia de una práctica intencional, oculta y sostenida durante décadas, quedó establecida como un hecho, ese patrón ya no podía dejar de verse. Thomas, el hijo mayor de Harlon Puit, había muerto en 1844 de una fiebre que apareció de repente y no respondió a ningún tratamiento. Thomas tenía 26 años, estaba sano y se esperaba que heredara la plantación. Murió en 11 días. Las fiebres mataban a hombres jóvenes en Tennessee con regularidad. Claro que sí. El condado podía nombrar a una docena de hombres que habían muerto jóvenes por fiebre de verano, fiebre de primavera, enfermedades agresivas sin nombre que atravesaban los hogares y no dejaban detrás más que dolor. Pero Thomas había muerto en invierno, y Celia había estado junto a su cama durante los 11 días completos. La segunda hija de la familia Puit, una mujer llamada Marta, se había casado en 1843 con un hombre llamado Weston Gorley, de un condado vecino. El matrimonio había sido ventajoso en lo económico y miserable en lo personal. Gorley tenía fama de violento, una fama que su familia se esforzaba por ocultar y de la que su esposa no tenía ningún medio legal para escapar. En 1845, el caballo de Gorley lo derribó durante lo que los testigos describieron como un paseo matutino perfectamente tranquilo, sobre terreno llano. Se golpeó la cabeza contra un poste de cerca en un ángulo que lo mató en pocas horas. Marta, viuda a los 24 años,
regresó a la propiedad de su padre. Alivio no era, desde luego, la palabra que nadie en buena sociedad usaba para describir su regreso, pero alivio era lo que mostraban sus ojos durante meses después, y todos los que la conocían lo habían visto. Un incendio en 1846 había destruido el granero principal, matando a 12 caballos y 2 mulas, y solo no alcanzó la casa principal porque el viento cambió a medianoche hacia una dirección que varios trabajadores dijeron después que esperaban que cambiara. Y aunque esa información solo se la dijeron entre ellos, nunca a los capataces, ninguno de esos hechos era, por sí solo, inexplicable. El patrón era algo que existía solo en la mirada, y la propia mirada era algo que el hallazgo de los frascos había vuelto imposible de detener. Así es como funciona un miedo como este. No requiere pruebas, solo sugerencia. No necesita demostrar causalidad, solo establecer la posibilidad. Una vez que la posibilidad queda establecida, una vez que se sabe que alguien tenía el conocimiento, el acceso, las herramientas ocultas y la motivación, la imaginación hace el resto. Y la imaginación de un hombre que había mantenido a 61 personas en esclavitud durante 20 años, quizá estaba especialmente llena de material con el que trabajar. Para el invierno de 1849, Harlon Puit se había convencido de que Celia le había hecho algo a su familia y a su propiedad, no por medio de una fuerza sobrenatural, sino por medios que él no podía nombrar ni entender. Esa distinción era importante para él. Él no era, le dijo a su cuñado, un hombre supersticioso. No creía en espíritus ni en maldiciones en ningún sentido formal, pero sí creía en la posibilidad de que una mujer de gran inteligencia y conocimiento, retenida contra su voluntad durante la mayor parte de 2 décadas, hubiera encontrado maneras de actuar sobre sus circunstancias sin dejar rastro visible. No, él creía en el poder de un conocimiento que no poseía, y por encima de todo, creía esto, que los frascos eran prueba de una intención que había sobrevivido a la mujer que la había formado. Lo que no sabía, y no podía saber, era cuántos de esos frascos seguían funcionando. Antes de seguir, quiero detenerme un momento para preguntarte algo. Si estás escuchando esto y tienes una teoría sobre lo que Celia estaba haciendo en realidad, si crees que entiendes los frascos, o el diente, o los papeles con sus marcas, déjalo en los comentarios. Quiero leer lo que piensas. Y si eres nuevo aquí, y has llegado hasta este punto de la historia, suscríbete ahora mismo y deja un comentario diciéndome desde qué parte del mundo estás escuchando. Esta es una comunidad que presta atención a las historias que la historia intentó enterrar. Sigamos. En las semanas posteriores al hallazgo, Puig tomó una serie de decisiones que revelaban hasta qué punto los frascos realmente lo habían desestabilizado. Consultó a un médico en Nashville, presentándole el contenido de varios frascos sin explicar su procedencia. El médico, un hombre llamado Dr. Aldis Fenwick, que había estudiado brevemente en Filadelfia y tenía una consulta que incluía cierta familiaridad con la medicina botánica, identificó varios de los materiales vegetales con la atención cuidadosa de un hombre que entendía que le estaban preguntando algo importante. Pennyroyal, útil como emenagogo, capaz de inducir aborto espontáneo en dosis suficientes, tóxico en altas concentraciones. Jimson Weed, la planta datura, con su complejo de alcaloides que podía causar delirio, irregularidad cardíaca y muerte. Black cohosh, usado ampliamente tanto por practicantes indígenas como por curanderas esclavizadas, para una variedad de condiciones ginecológicas, con algunos efectos cardíacos documentados. Foxglove, fuente de la digitalis, y conocida incluso en la década de 1840 como una planta que trataba afecciones del corazón en dosis pequeñas y las provocaba en dosis grandes. Tansy, usada como repelente de insectos, como abortivo y en forma concentrada como un veneno que imitaba el cuadro de una falla de múltiples órganos. El médico dejó constancia de sus identificaciones en una carta. Escribió con cuidado, como escribe un hombre que entiende que lo que está poniendo en papel puede ser leído otra vez más adelante, en otro contexto, por otros ojos. Escribió que una persona con conocimiento detallado sobre las dosis de plantas podría, en teoría, usar esos materiales para causar enfermedad o muerte,
de una forma que pareciera natural, como fiebre, como insuficiencia cardíaca, como el lento deterioro constitucional que era común en la región y rara vez era examinado de cerca. Añadió que no podía determinar cómo habían sido usadas esas plantas concretas, ni si habían sido usadas del modo que implicaba la pregunta, y que cualquier conclusión sacada solo de su presencia sería especulativa. Añadió, en un párrafo final que Puig debió leer con especial atención, que el conocimiento botánico demostrado por la colección no era rudimentario, era, de hecho, sofisticado. Alguien entendía no solo qué plantas podían afectar el cuerpo, sino cómo interactuaban entre sí, cómo la duración y la dosis modificaban los resultados, y cómo preservar los compuestos activos mediante técnicas de secado y sellado que mantenían su potencia con el paso del tiempo. Ese no era el conocimiento de una familiaridad casual, era el conocimiento de alguien que había pasado años aprendiendo y practicando. Puig leyó la carta 3 veces, pensó en Thomas, pensó en los años que Celia había pasado manejando enfermedades en la propiedad, moviéndose entre los barracones y la casa principal, con el acceso que exigía su papel médico. Pensó en los test que había preparado para los enfermos, en las cataplasmas que había aplicado, en el caldo que había recomendado para aquellos que tenían una constitución débil y que, en varios casos, siguieron teniendo una constitución débil hasta que murieron. Pensó en la libertad particular de movimiento de la que gozaba una figura médica indispensable dentro de una casa que la necesitaba. Y entonces pensó, aunque nunca pudiera probarlo, nunca pudiera decirlo en voz alta, sin invitar una respuesta que lo empequeñeciera, que quizá había sobrevivido a lo que Celia hubiera querido hacer solo porque ella no lo había señalado a él en concreto, o quizá porque todavía no había llegado hasta él. Ese fue el pensamiento que empezó a corroer su capacidad para dormir toda la noche. Permanecía despierto en la habitación donde había muerto su padre, escuchando los sonidos de la casa asentándose, el crujido de una viga en el frío, el gemido particular de una tabla del suelo cerca de la ventana del este, y se descubrió haciendo algo que reconocía como una especie de contabilidad, repasando las muertes, repasando las enfermedades que se habían resuelto y las que no, repasando los accidentes, las desgracias y las recuperaciones, y preguntándose en cada caso si el resultado podría haber sido distinto, si el cuidado administrado hubiera sido ligeramente diferente, si la dosis hubiera sido un poco más alta, si se hubiera permitido que la recuperación fallara en un momento concreto. Se estaba empujando hacia un lugar al que en realidad no podía llegar, porque la evidencia no estaba allí. Cualquier cosa parecida había sido quemada en el hogar, o esparcida en el jardín, o absorbida por los cuerpos de personas que ya no estaban vivas para ser examinadas. Fuera lo que fuera que Celia hubiera hecho, si es que había hecho algo, lo había hecho de maneras que dejaban exactamente las huellas que ella había elegido dejar, y ninguna otra. Eso era lo que más seguramente le quitaba el sueño. No el miedo a lo que ella había hecho, sino el reconocimiento de lo bien que lo había hecho. Mientras tanto, el hallazgo de los frascos se había extendido más allá de la propiedad Puig. Denning, el capataz, se lo había contado a su esposa, y su esposa se lo había contado a 2 mujeres de la iglesia metodista a la que asistían en la Vergne. En un plazo de 6 semanas desde el hallazgo, el contorno de la historia era conocido en casi toda la comunidad blanca del condado. Una mujer esclavizada de la propiedad Puig había enterrado 31 frascos de materiales de conjure bajo su suelo, y algunos de esos materiales eran venenos, y el hijo de Puig había muerto sin explicación y había habido un incendio. Los detalles concretos se fueron volviendo cada vez más elaborados a medida que circulaban. Para enero de 1850, la versión que circulaba en Murfreesboro sostenía que los frascos no habían contenido solo material vegetal, sino también elementos humanos, dando a entender partes de cuerpos, aunque nadie que hubiera visto realmente el contenido hizo esa afirmación. Una versión que llegó a un corresponsal de periódico en Nashville sugería que se había encontrado una escritura que ningún estudioso podía descifrar. Otra afirmaba que varios de los frascos habían contenido seres vivos que murieron al quedar expuestos al aire. Nada de eso era exacto, pero la exactitud no era lo que estaba haciendo esa historia. Lo que estaba haciendo la historia
y lo hizo con una eficacia notable, era devolver el terror de un sistema construido sobre la violencia y la deshumanización a las personas que habían construido ese sistema. Durante décadas, la clase blanca terrateniente del condado de Rutherford había ejercido el control mediante la amenaza constante de violencia, mediante la vigilancia, mediante la destrucción de los lazos familiares, mediante mecanismos legales diseñados para eliminar toda vía de resistencia. Y los frascos, y la interpretación que se puso sobre ellos, sugerían que la resistencia había estado ocurriendo todo el tiempo, de forma invisible, por medios que el sistema de vigilancia había sido totalmente incapaz de detectar. Esa era la verdadera fuente del miedo, no los frascos en sí, no las plantas, no los papeles con sus marcas extrañas, sino la implicación de que el poder de observar y controlar siempre había tenido límites que nadie en el poder había reconocido, y que esos límites habían sido explotados en silencio y con método por una mujer que había sido subestimada precisamente porque el sistema exigía que lo fuera. De vuelta en la propiedad Puig, estaba ocurriendo otra cosa. Los trabajadores esclavizados que habían sobrevivido, aquellos que habían conocido a Celia, que habían recibido sus cuidados y su conocimiento, y que en algunos casos conocían sus enseñanzas silenciosas, observaban el terror de la comunidad blanca con una atención que no podían permitirse mostrar. Varias de las mujeres mayores empezaron, en las semanas posteriores al hallazgo de los frascos, a comportarse de maneras que Denning encontraba difíciles de describir, pero imposibles de ignorar. No eran desafiantes, no eran abiertamente resistentes, simplemente le parecían menos asustadas que antes, como si algo hubiera cambiado en el cálculo interno que decidía cuánto miedo era necesario y cuánto podía dejarse a un lado en silencio. Una mujer en particular llamó la atención de Denning. En los registros de la hacienda, su nombre figuraba como Old Ruth, aunque ella no tenía, según cualquier cálculo razonable, más de 45 años. Ese Old era el prefijo despectivo que los esclavistas aplicaban a cualquier mujer esclavizada que hubiera pasado lo que ellos consideraban sus mejores años de trabajo. Ruth había sido la compañera más cercana de Celia en la propiedad durante al menos una década. Había ayudado en el trabajo médico, había aprendido las preparaciones de plantas, había estado presente en nacimientos y muertes, y en los largos y difíciles puntos intermedios entre ambos. Después de que encontraron los frascos, Ruth dejó por completo de hacer contacto visual con Denning, no de una manera que sugiriera miedo, de una manera que sugería que había decidido que él ya no merecía ni el esfuerzo de ser reconocido. Denning se lo informó a Puig. Puig le dijo que la vigilara. Lo que Denning encontró, cuando empezó a observar con cuidado, fue que Ruth se movía de manera distinta por la propiedad y tomaba rutas entre los barracones y los campos que la hacían pasar junto a árboles específicos, postes de cerca específicos, parches concretos de tierra, junto a los que se detenía un momento antes de seguir. Lo hacía de forma constante, en un patrón que solo se volvió visible cuando Denning empezó a seguir sus movimientos a lo largo de varios días. Tuvo la inquietante sensación, que comunicó a Puig en términos que dejaban ver su incomodidad real, de que Ruth estaba revisando algo, de que estaba haciendo una especie de inspección, de que sabía dónde había cosas que nadie más sabía buscar. La pregunta que Puig no podía responder, que ninguno de los hombres blancos de la propiedad podía responder, era si Celia había enterrado solo 31 frascos. En febrero de 1850 se llevó a cabo una segunda búsqueda en la propiedad Puig, y el propio Puig la organizó, junto con Denning y otros 3 hombres en los que confiaba. Recorrieron de forma sistemática cada estructura de la propiedad, los barracones, el ahumadero, el granero del maíz, los 2 graneros más pequeños que habían reemplazado al que se destruyó en el incendio. Examinaron la tierra bajo cada edificio, levantando tablas del suelo, cavando hoyos de prueba a intervalos regulares, revisando las zonas bajo los porches y a lo largo de las paredes interiores. No encontraron nada. Entonces, Puig tomó la decisión de registrar la casa principal. Fue una decisión notable, y el hecho de que la tomara dice algo sobre el estado de su mente en los primeros meses de 1850. La casa principal, la estructura en la que vivía su familia,
en la que dormían, comían y hacían la vida diaria su esposa, su hija Marta y sus 2 hijos menores supervivientes, no era un lugar al que se suponía que una mujer esclavizada hubiera tenido acceso ni oportunidad para ocultar nada. Y sin embargo, Celia había entrado en la casa principal con regularidad durante años. Había tratado enfermedades allí. Había estado presente en el nacimiento de al menos 2 de los nietos de Puig. Se había movido por la cocina, por las habitaciones de abajo y por el pasillo del piso superior durante periodos de cuidado. La búsqueda de la casa principal tomó 2 días. Pasaron por cada habitación. Revisaron debajo de las tablas del suelo en la cocina, que había sido colocada directamente sobre tierra compactada, según el estilo de construcción más antiguo. Revisaron el sótano y revisaron los espacios bajo las escaleras y detrás de las paredes interiores, donde había huecos de construcción. Encontraron un frasco. Era pequeño, el más pequeño de todos. Cabía en la palma de una mano. Había sido colocado en el hueco entre 2 vigas del suelo, en la habitación que había servido como dormitorio principal en los años en que el padre de Harlon Puig estaba vivo, y que después había sido usada como cuarto de costura por su esposa, y que había sido la habitación donde Thomas, su hijo mayor, el que había muerto de fiebre en 1844, había sido atendido durante su enfermedad final. El frasco estaba sellado. Cuando Puig lo abrió, encontró 2 cosas dentro: un pequeño manojo de material vegetal seco atado con un trozo de cuerda y un solo diente humano. El diente era un molar posterior, con la raíz intacta. No había pertenecido a un niño, y era lo bastante grande como para haber pertenecido a un hombre adulto. Y llevaba en ese frasco, sellado y enterrado, el tiempo suficiente como para que nadie pudiera decir con certeza cuándo había sido colocado allí, ni por quién, ni con qué intención. Puig se quedó un largo rato con el diente en la palma de la mano. Casi con toda seguridad, estaba pensando en Thomas, en la enfermedad, en los cuidados, en la presencia de Celia en esa habitación durante aquellos 11 días. Pensaba en lo que significaba un diente, y en lo que significaba la ausencia de un diente, y en si alguien había revisado alguna vez. Nunca llevó a cabo el examen de los restos de su hijo que ese pensamiento implicaba. Thomas llevaba 6 años enterrado en la parcela familiar, y cualquier impulso que moviera a Puig en aquellos meses no era lo bastante fuerte como para superar la imposibilidad social de exhumar a su hijo para buscar un diente faltante. Pero conservó el pequeño frasco, lo mantuvo separado de los demás, dentro de una caja en su despacho, y empezó, esto está documentado en la carta a su cuñado, a tener problemas para recordar cosas simples. Si había cerrado una puerta concreta, si le había dicho algo a una persona concreta, si los hechos que recordaba con claridad habían ocurrido en el orden en que él creía que habían ocurrido. Lo atribuyó al insomnio, y era real. No estaba durmiendo bien, no estaba comiendo bien. El miedo que se le había instalado después del hallazgo de los frascos no era el miedo dramático y agudo de una conmoción repentina, era el miedo más lento, más corrosivo, de un hombre que ha comprendido que algo ha estado ocurriendo a su alrededor durante años sin que él pudiera verlo, y que no puede estar seguro de que se haya detenido. Y si esta historia te está calando por dentro, creo que debe hacerlo. Compártela con alguien que ame la historia oscura de Estados Unidos. Dale a me gusta. Suscríbete si todavía no lo has hecho, y descubramos juntos qué estaban protegiendo realmente los 31 frascos de Celia, porque todavía no hemos terminado. El desarrollo más importante de aquel invierno no vino de la propiedad Puig, sino de 3 plantaciones vecinas. La noticia de la segunda búsqueda, y en especial del frasco encontrado en la casa principal, llegó rápido a los terratenientes cercanos, y produjo en ellos una reacción que Puig no había previsto. No escepticismo, no la tranquilidad racional que un hombre de posición podría haber esperado de sus iguales, sino un reflejo de su propia ansiedad. En un plazo de 6 semanas, desde la segunda búsqueda, 2 terratenientes vecinos hicieron registrar sus propios barracones. El tercero fue más lejos y pidió a un médico que revisara los historiales médicos de trabajadores esclavizados de su propiedad que habían muerto recientemente, buscando patrones que pudieran sugerir algo distinto de causas naturales. Lo que encontró el médico, o más bien lo que dejó por escrito con el cuidado particular
de un hombre que entiende que sus hallazgos determinarán la dirección del miedo de toda una comunidad, fue ambiguo. Varias muertes en la propiedad habían presentado síntomas compatibles con un abanico de causas, incluido el envenenamiento por plantas. No podía afirmar de manera definitiva que hubiera ocurrido nada impropio. Sí podía decir que la posibilidad no podía descartarse, y eso bastó. Para la primavera de 1850, la comunidad blanca terrateniente del condado de Rutherford vivía en un estado de temor sostenido, bajo pero constante, que había comenzado a manifestarse de formas prácticas. Se aumentó la seguridad alrededor de los barracones. Los trabajadores esclavizados, que antes habían tenido cierta libertad de movimiento entre propiedades vecinas, fueron confinados con más rigor. Las mujeres que se encargaban de tareas médicas y domésticas, las mujeres que, como Celia, se movían por distintos espacios y poseían un conocimiento que las hacía indispensables, y ahora también temidas, fueron sometidas a una nueva capa de vigilancia que hizo su trabajo mucho más difícil y sus vidas mucho más limitadas. El terror generado por 31 frascos de barro se había convertido, en el sentido más directo y material, en una extensión del sistema de control contra el que esos frascos quizá habían sido diseñados para resistir. Esa era tal vez la posibilidad más inquietante de todas, que Celia hubiera sabido exactamente lo que ocurriría cuando los encontraran, y la resolución, en la medida en que algo de esto llegó a resolverse alguna vez, no llegó por medio de Harlon Puit ni de Caleb Denning, sino por medio de una mujer llamada Lucy Tennant. Lucy Tennant era una mujer negra libre, una de las pocas personas de ese tipo que existían en una situación legal precaria en el Tennessee anterior a la guerra civil. Tenía aproximadamente 60 años, era comadrona y había trabajado en 3 condados durante la mayor parte de 4 décadas. Y había conocido a Celia. Se habían encontrado quizá 5 o 6 veces a lo largo de los años, en ocasiones en que la ayuda de Celia había sido solicitada para partos complicados en propiedades donde también intervenía Lucy. Su relación había sido la relación cuidadosa y profesionalmente respetuosa de 2 mujeres que hacían un trabajo parecido en condiciones muy distintas. Celia, retenida en esclavitud y sin libertad de movimiento. Lucy, técnicamente libre, pero sometida a una red de restricciones legales y hostilidades sociales que hacían que su libertad fuera más teórica que real. Ambas habían sobrevivido en un mundo que no tenía ningún interés en su supervivencia, siendo más sabias, más capaces y más observadoras de lo que nadie a su alrededor quería reconocer. Lucy fue contactada en la primavera de 1850 por Martha Puit, la hija viuda de Harlon, en circunstancias que el registro histórico presenta con una vaguedad deliberada, sugiriendo que el encuentro fue arreglado por vías que ambas partes prefirieron no documentar. Martha se había ido consumiendo cada vez más, en los meses posteriores al hallazgo de los frascos, por las preguntas que los rodeaban. Su padre se estaba deteriorando de forma visible. El insomnio y la ansiedad se le veían en el rostro. Los hijos menores estaban asustados, y la propiedad empezaba a sentirse menos como un lugar de herencia y más como un lugar de consecuencias inevitables. Y Martha, que había vivido en esa propiedad toda su vida, que había sido cuidada por Celia durante las enfermedades de la infancia, que había visto morir a su madre y a su hermano en esa casa, necesitaba entender a qué se estaba enfrentando realmente, no lo que significaba en términos de propiedad, de seguridad o del prestigio de la familia en el condado, sino lo que significaba. Encontró a Lucy por una vía que los registros no nombran. Se reunió con ella 2 veces, al final de la tarde de 2 sábados consecutivos, en un lugar descrito solo como junto al río, muy probablemente el río Stones, en una zona protegida por el espeso crecimiento de papaya silvestre y abedul de río que bordeaba sus orillas en esa parte del condado. ¿Cómo fueron realmente esas conversaciones? La realidad física de ellas, 2 mujeres de posiciones sociales completamente distintas, sentadas bajo la luz de la tarde de una primavera en Tennessee, hablando con cuidado de cosas que ninguna de las 2 podía decir con facilidad. Es algo que el registro no puede captar. Lo que tenemos es el relato de Martha,
escrito para su prima en Virginia, en forma de una carta que nunca envió. La carta está incompleta. Se interrumpe a mitad de una frase en la tercera página. Y si Marta la abandonó porque se quedó sin palabras o porque cambió de idea sobre poner sus pensamientos por escrito, es algo que no podemos saber. Pero lo que escribió antes de detenerse nos dice lo suficiente. Según el relato de Marta sobre la explicación de Lucy, los frascos no eran maldiciones, no eran un arma, al menos no principalmente, eran un registro. Celia, dijo Lucy, había pasado la última década de su vida haciendo algo que ninguna persona alfabetizada en la propiedad Puig había pensado en considerar. Había estado documentando, no por escrito, porque no sabía escribir, sino en el lenguaje material de su tradición, en los objetos que elegía, en las plantas que conservaba, en las disposiciones que creaba. Había estado llevando una cuenta meticulosa de lo que sabía. Parte de lo que sabía era médico. Los atados de plantas dentro de los frascos no eran simplemente materiales de conjure arrojados juntos. Eran preparaciones conservadas para su uso futuro, por quien supiera entenderlas, organizadas por propósito y aplicación dentro de un sistema con su propia lógica interna. Preparaciones de Foxglove para afecciones del corazón. Preparaciones de Cohosh para partos difíciles, Pennyroyal en cantidades medidas para aplicaciones concretas, separada de las porciones que excedían una dosis segura, mediante marcas en los sellos de sebo que habrían sido invisibles para cualquiera que no supiera ya a dónde mirar. Había estado preservando conocimiento frente a la posibilidad de su propia muerte, asegurándose de que lo que ella entendía no muriera con ella. Había estado, en el sentido más literal, creando una herencia para las mujeres que vendrían después de ella, en un mundo donde no había otra forma de herencia disponible para ella. Pero una parte de lo que sabía era otra cosa. Los fragmentos de tela, explicó Lucy, no eran recortes al azar. Cada trozo había sido tomado de la prenda de una persona específica como forma de marcar asociación y memoria dentro del sistema de notación que los frascos representaban en conjunto. Los huesos eran huesos de animales que habían muerto en la propiedad, conservados como marcadores de hechos. Un caballo que murió en una noche concreta, un perro que enfermó en una estación concreta, un cerdo que fue sacrificado la misma semana en que ocurrió otra cosa, algo que necesitaba ser recordado, unido a esa fecha y sellado dentro de un frasco. Eran marcas de tiempo, eran evidencia. Los papeles con símbolos eran, dijo Lucy, la forma más directa de ese registro. Los símbolos no eran un alfabeto, pero tampoco carecían de sentido. Eran un sistema de notación, uno que Celia había desarrollado o adaptado a partir de las tradiciones que llevaba consigo y que le permitía registrar información en una forma que significaría algo para quienes pudieran leerla y nada para quienes no. Un testimonio. Los 31 frascos, tomados en conjunto, eran un documento, un registro, un testimonio ofrecido al futuro en el único lenguaje que a Celia se le había permitido usar. ¿Qué registraban? La carta de Marta no lo dice, y Lucy, si lo sabía, no se lo dijo. O quizás se lo dijo, y Marta decidió no escribirlo. El vacío de la carta justo en ese punto, el vacío que ha frustrado a todo investigador que se ha encontrado con él, puede no ser accidental, puede ser la decisión de Marta, consciente o instintiva, de dejar ciertas cosas sin escribir, de ejercer de esa forma pequeña y privada la misma clase de ocultamiento intencional que Celia había practicado durante una década. Y la implicación de lo que Marta sí escribió es bastante clara. Lo que Celia había registrado en los 31 frascos enterrados bajo su suelo era lo que había presenciado, lo que había visto, oído y comprendido desde su posición en el centro de la vida médica y doméstica de la plantación, las cosas que pasaban dentro de la casa principal, las conversaciones en cuya presencia había estado, moviéndose en silencio por habitaciones, donde su presencia era funcionalmente invisible, porque su condición humana no era reconocida, las enfermedades que había tratado y las condiciones que había observado alrededor de esos tratamientos, las muertes a las que había asistido y las circunstancias concretas, el momento, los síntomas, las personas presentes, las cosas dichas y hechas en esas últimas horas que rodeaban esas muertes. No había enterrado acusaciones, había enterrado evidencia,
y la había preservado en barro y sebo, sellada contra la descomposición, dispuesta en un patrón que significaba algo para cualquiera que supiera leerlo, y nada, o mejor dicho, nada legible, para quien no supiera. El diente del pequeño frasco, el que fue hallado en el cuarto de costura donde había muerto Thomas Puit, no era necesariamente el diente de Thomas. Pudo haber sido el marcador de otra cosa por completo, un objeto colocado en ese lugar por lo que había ocurrido en esa habitación. No porque hubiera pertenecido a alguna de las personas que murieron allí, pero sí era específico. Había sido colocado específicamente allí, en una habitación en la que Celia había entrado durante los 11 días de agonía de Thomas Puit, y lo que fuera que registrara, la observación o el conocimiento, o el testimonio que estaba destinado a preservar, había sido lo bastante importante para Celia como para que eligiera ese lugar, esa habitación, y no otra. Martha Puit escribió en su carta que salió de las 2 reuniones con Lucy Tennant, no más segura de nada que cuando llegué, pero sí incierta de una manera distinta, como si hubiera tenido miedo de las cosas equivocadas. Escribió que no sabía si Celia había hecho algo que causara daño, y que no creía que alguna vez llegaría a saberlo. Escribió que había pasado años pensando en Celia como una presencia familiar, casi como parte del entorno, de la manera en que uno piensa en alguien que siempre ha estado ahí, y en quien, por eso mismo, no piensa como alguien con una vida interior proporcional al espacio que ocupa en la tuya, y que el hallazgo de los frascos la había obligado por fin a entender que lo que ella había tomado por familiaridad había sido en realidad algo completamente distinto, que había compartido casa con una mujer durante años y no la había visto. Escribió que pensaba en los frascos, en el hecho de que Celia había pasado años enterrándolos con cuidado, uno por uno, construyendo esa arquitectura oculta bajo el suelo de una cabaña que no era suya, en tierra que no era suya, en un cuerpo cuyo trabajo, movimientos y conocimiento íntimo eran considerados propiedad de otra persona, y se encontró pensando menos en lo que contenían los frascos que en lo que significaba que Celia los hubiera hecho, lo que eso significaba sobre la vida interior de una mujer que no tenía existencia legal, ni un nombre reconocido, ni un derecho admitido sobre el conocimiento que poseía, y que aún así había encontrado la manera de asegurarse de que lo que sabía no desapareciera simplemente cuando ella desapareciera. Al parecer, quemó la carta. La versión que sobrevivió era un borrador, incompleto, que había sido apartado en lugar de destruido. Fue encontrado doblado dentro del lomo de una Biblia transmitida dentro de la familia Puit, y llegó hasta el archivero que encontró el libro de cuentas de la Hacienda en 1931. Las notas del archivero indican que no estaba seguro de si la carta se refería a los mismos hechos que el libro de cuentas hasta llegar al pasaje en el que Marta usaba el número 31. Después de eso, ya no tuvo dudas de nada. Harlon Puit hizo demoler y quemar la cabaña en junio de 1850. Los 31 frascos, los que habían estado encerrados en el ahumadero, fueron destrozados, su contenido fue esparcido y los fragmentos de barro fueron enterrados. El pequeño frasco de la casa principal lo hizo destruir por separado y a solas, aunque no existe constancia exacta de cómo. Vendió la propiedad Puit en la primavera de 1853, alegando salud quebrantada y agotamiento en la correspondencia legal. Se trasladó a Memphis con su esposa y sus hijos menores. Marta no fue con ellos. Permaneció en el condado de Rutherford el resto de su vida, y con el tiempo compró una pequeña casa en La Vergne, donde vivió en silencio hasta su muerte en 1879. Nadie en el registro que ha sobrevivido explica por qué se quedó. El miedo que se había extendido por la comunidad blanca terrateniente del condado de Rutherford no se disipó rápido. Duró, de una forma u otra, bien entrada la década de 1850. La vigilancia intensificada que produjo fue real, y las condiciones que creó para la población esclavizada del condado empeoraron, de formas medibles, en varios sentidos. Y esa es la crueldad particular de un miedo nacido del reconocimiento de una resistencia invisible. La respuesta suele caer sobre las personas que menos tuvieron que ver con su origen, mientras el sistema que hizo necesaria esa resistencia sigue intacto. La comprensión que tenía la comunidad esclavizada de lo ocurrido era distinta, más matizada, y quedó preservada de otra manera. Las entrevistas de la Universidad Fisk
de la década de 1890, realizadas a sobrevivientes ancianos de la esclavitud en Tennessee, muchos de los cuales habían pasado sus años de formación en el condado de Rutherford, contienen varios relatos que casi con certeza se refieren a los hechos ocurridos en la plantación Puit, aunque no se usan nombres. Una mujer, descrita solo como una residente de Nashville, de 90 años, dijo esto: había una mujer en ese condado que guardaba todo en frascos, lo que veía y lo que sabía, lo que temía que se perdiera, y cuando lo encontraron, los blancos se asustaron porque no sabían lo que había ahí dentro. Pero los que conocíamos a Celia, nosotros sí sabíamos. Ella no les estaba haciendo nada, estaba guardando cosas para nosotros. Lo que ella estaba guardando, lo que quedó registrado en los símbolos de esos papeles, lo que fue sellado en los materiales vegetales, lo que fue marcado por los fragmentos de tela y los huesos, y el diente solitario, ya no existe. Fue destruido por el hombre que más lo temía, y esa es quizá la historia más antigua de todas, la destrucción de un registro por parte de la gente más amenazada por su existencia. Pero algo perduró. Lucy Tennant siguió trabajando como comadrona en el condado de Rutherford durante la Guerra Civil y la Reconstrucción. Según múltiples testimonios del periodo posterior a la guerra, era una practicante extraordinariamente conocedora que enseñó lo que sabía a mujeres más jóvenes de la comunidad. Si algo de lo que ella sabía venía de Celia, si el conocimiento preservado en aquellos frascos fue comunicado a Lucy antes de que los frascos fueran destruidos, si el sistema de notación de esos papeles fue leído por alguien que lo entendiera, es algo que el registro no puede confirmar. Pero vale la pena señalar que el conocimiento continuó, que las mujeres siguieron sabiendo cosas, que el tipo particular de pericia que Celia había representado, la pericia de alguien esencial e invisible, que se mueve por espacios en los que otros no entran, que observa lo que no debe ser observado, no desapareció del condado de Rutherford cuando los frascos fueron destrozados. Los 31 frascos desaparecieron, lo que había en ellos desapareció, y lo que Celia había presenciado, lo que había registrado, lo que había sabido sobre la familia Puit y las muertes en esa propiedad y las cosas que ocurrieron en esa casa a lo largo de 18 años, todo eso desapareció deliberadamente por la mano del hombre que más lo temía. Pero en la continuidad de Lucy Tennant, en la mujer sin nombre entrevistada en Nashville, 40 años después, en el hecho de que el conocimiento de la medicina con plantas y el sistema de preservación y la tradición cultural que había producido esos frascos siguieran existiendo a pesar de todos los intentos por suprimirlos. En todo eso, hay algo que sobrevivió al incendio. Celia mantuvo cosas a salvo, no solo el conocimiento, no solo el registro. Lo que mantuvo a salvo fue el hecho de su propia existencia, su inteligencia, su observación, su intención, dentro de un sistema diseñado para volver invisibles todas esas cosas. 31 frascos enterrados en barro, sellados con sebo, colocados con cuidado bajo un suelo que no le pertenecía. Prueba de que ella había estado allí, prueba de que había visto, prueba de que sabía exactamente lo que estaba haciendo. No la encontrarás en ningún libro de historia, no encontrarás su tumba, ni su registro de nacimiento, ni ningún documento que use el nombre que ella eligió para sí misma. El libro de cuentas de la Hacienda tiene 3 palabras: Celia, fallecida febrero. Eso es todo lo que el registro oficial conservó de ella. Pero durante casi una década después de su muerte, un condado entero le tuvo miedo. Y quizá eso te dice todo lo que necesitas saber. Este misterio nos recuerda que la forma más poderosa de resistencia es la que no puede ser destruida por completo, la que vive en lo que fue presenciado, en lo que fue recordado y en lo que fue transmitido. ¿Qué piensas de la historia de Celia? ¿Crees que los frascos eran solo un registro? ¿O piensas que había algo más en lo que enterró? Déjame tus pensamientos en los comentarios de abajo. Leo cada uno de ellos. Si esta historia te conmovió, si te hizo pensar de otra manera sobre quién entra en la historia y quién queda fuera de ella, suscríbete a Sombras del Sur, activa la campana de notificaciones y comparte este video con alguien que necesite escucharlo. La próxima historia ya está esperando y te prometo que es igual de oscura. Nos vemos allí. Gracias, primero.